Muy buenos días, mis niños. Estamos bienvenidos a esta clase del día de hoy. Jueves 3 de diciembre, en la área de ciencias naturales tenemos como tema los fenómenos atmosféricos. ¿Qué son los fenómenos atmosféricos? Los fenómenos atmosféricos ocurren en la naturaleza. Son cambios que se producen ¿en dónde? En la atmósfera, como consecuencia de la temperatura de las masas de aire. Es decir, podemos ver o reconocer ciertos fenómenos como la lluvia, la aparición de un arco iris, el rayo, el trueno, en ciertas partes el comenzar pequeños granizos, o la aparición de pequeños copitos de nieve, o el remolino, ¿no? Estos son fenómenos atmosféricos que en ciertas partes de nuestro país podemos verlos, ¿no? ¿Verdad? O en las noticias hemos escuchado de algún huracán, de un terremoto, ¿no? Ya, esos son los fenómenos atmosféricos. Dice, son estudiados ¿por qué materia? Por la meteorología, por lo que también reciben los fenómenos de nombre el fenómeno meteorológico. Entonces, ya podemos saber que los fenómenos atmosféricos son estudiados por una ciencia, que es la meteorología, la que se encarga, o personas especializadas que se encargan de este estudio. ¿Sí? Dentro de los fenómenos atmosféricos podemos decir que el clima es uno de los elementos más importantes para determinar la presión atmosférica, la temperatura y la humedad. Dentro de estos tres elementos importantes, existen ciertos instrumentos que ayudan a medir parte de cuál es la presión atmosférica, cuál es la temperatura y la humedad de nuestro clima, de nuestro país. Es decir, el barómetro, ese es el que se encarga de medir la presión atmosférica, cuánto el calor, la temperatura, el termómetro, lo mismo, mide la temperatura del sol. Cuando decimos, uy, esto acá que arde, quema. Entonces, ahí podemos ver el ejemplo del termómetro, cómo está la tierra, cuánta es la temperatura del calor. El higrómetro, este de aquí se encarga para ver la humedad. Entonces, estos tres elementos ayudarán a determinar el clima de nuestro, en este caso, de nuestro país o el continente. Este de aquí vamos a pasarlo en donde, en nuestro portafolio, este pequeño concepto. Otro de los fenómenos que podemos ver a simple vista en nuestro país o en cualquier lugar que encontremos son el viento, la precipitación, la niebla y el arco iris. El viento se produce cuando hay un cambio en la atmósfera. Cuando el viento es muy fuerte, llega a producir los huracanes, y estos, cuando están acompañados de lluvia, se las conoce como tormenta, como puedes ver las imágenes, ¿no? ¿Verdad? Rara vez aquí en Ecuador vemos algún huracán, pero cuando está con las lluvias, a veces vemos por ahí cuando salen los truenos, ¿no? ¿Verdad? Pequeñas tormentas, a veces eléctricas también. ¿Es ocasionado por qué? Por el viento. ¿Qué es una precipitación? Es la caída de gotas de la atmósfera. Y el granizo y la nieve son otro tipo de precipitación, cuando empieza a una pequeña llovizna. Esa es una pequeña precipitación. Y en ocasiones, por ejemplo, en Quito, cuando comienza a haber caída de copitos de nieve, ¿no? Pequeños granizos, ¿verdad? Eso es precipitación o el cambio del viento, ¿no? De la atmósfera. En este caso de los fenómenos atmosféricos. La niebla, condensación de pequeñas gotas de agua suspendidas en el aire. Cuando nosotros viajamos por parte de Manabí o parte de Quito, o viajamos a un lugar donde vemos que decimos la niebla está muy bajita, y si podemos sentimos una pequeña humedad, pequeñas gotitas de agua, ¿no? ¿Verdad? Que está en el aire, entonces se pone oscuro. Y si vamos en un carro, podemos darnos cuenta en el vidrio, ¿no? Cómo se pone transparente y se pone bien difícil, ¿no? ¿Verdad? Porque es la condensación de pequeñas gotitas de agua, es decir, la niebla, como vemos aquí, ¿no? ¿Verdad? En la imagen. El arco iris es un fenómeno atmosférico. Es el más conocido y se produce en un día lluvioso. Cuando a veces está lloviendo y al rato se acaba la lluvia y sale un hermoso sol. Podemos darnos cuenta de que allá aparece ¿quién? El arco iris. Entonces, estos de aquí son pequeños fenómenos atmosféricos
que se producen ¿en dónde? En la atmósfera. Recordemos que nosotros podemos verlos. En el planeta Tierra sabemos que existen diferentes capas, pero ¿cómo nosotros podemos ver ciertos fenómenos? Es decir, nosotros nos encontramos en la capa, la llamada la troposfera, es decir, es una capa que está más cerca del suelo, que tiene una altura casi de unos 10 kilómetros. Es en el lugar donde nosotros vivimos. En ella está casi todo el aire y aquí se forman las lluvias, los vientos, las nubes. Si te das cuenta en la imagen, yo he puesto aquí digamos, cómo está la Tierra dividida según sus capas. Comenzamos con la troposfera, de abajo hacia arriba, donde vemos aquí el Everest, que es un volcán. Vemos aquí que pueden andar los aviones, aquí vemos donde se conducen los fenómenos atmosféricos. Vemos que podemos también aquí utilizar lo que son los globos terráqueos, y los globos de aire, de helio, que podemos ver, ¿no? Aquí es el lugar donde nosotros podemos vivir, en esta parte. Viene aquí otra capa, que es la estratosfera. En esta capa, aquí se pueden ver las estrellas fugaces, los aviones supersónicos, es decir, los aviones que son un poquito más avanzados, y en ellos un poquito más de la capa. Existe otra capa más allá, que es la mesósfera. En esta capa, no permite que los rayos ultrasolares o ultravioletas lleguen y toquen a la que es nuestra capa de ozono. O sea, aquí los rayos son más fuertes. En la estratosfera aquí vemos que tenemos la capa de ozono, ¿no? ¿Verdad? No permite que esta capa de ozono los rayos lleguen muy con densidad y nos lleguen a quemar. Y tenemos la termósfera. En esta termósfera o en esta capa existen las naves en órbita. Es decir, aquí vemos los satélites, vemos en diferentes naves donde los científicos están al cuidado de aquí, del universo, en este caso el planeta Tierra. Y la exósfera también, otra parte que en estas partes de aquí, más arriba, el aire no es casi no se puede respirar muy bien. El aire es muy denso y es muy difícil. La actividad en esta mañana consiste que vamos a buscar en nuestro libro en la página 161 y vamos a resolverlo. Que tengas una linda mañana, cuídate. Sobre todo, recuerda que vas a pasar lo que dice, solo pasar en el portafolio, nada más y tu actividad. Que tengas una linda mañana, cuídate, besitos.